la escena primera con nuestra animación, ¿verdad? Los elementos entran, ¿verdad? Y se animan. Y luego tenemos un par de otras escenas que no las tengo armadas, pero suponiendo que están ahí con todo su línea de tiempo, ¿no es cierto?, animada. Debemos generar, ¿no es cierto?, lo que son uno, los botones, y luego la programación, ¿ya? En este caso, lo que yo había generado es animación directa de los elementos, ¿no es cierto?, sin haberlos convertido previamente en botones, sino que están armados como clips de película. Por lo tanto, dentro de cada uno de estos elementos de botón, no hay estados de botón, sino que hay simplemente fotogramas, ¿ya? Estos elementos no están configurados como estados de botón. Lo que yo debéis hacer, ¿no es cierto?, es transformar esos elementos que son clips de película en botones, ¿no es cierto?, para que me acepten la programación. Tengo aquí la biblioteca, ¿no es cierto?, donde puedo ver cada uno de estos elementos, de estos clips que yo he trabajado, y si veo, ¿no es cierto?, el icono que tienen adjunto es un clip de película, este engranaje. Desde aquí mismo, desde la biblioteca, yo puedo seleccionar ese símbolo clip de película, ir a botón derecho, propiedades, y cambiarle su tipo para transformarlo desde clip de película, que simplemente me acepta la animación, a un símbolo de botón que va a tener internamente ahora tres estados, ¿no es cierto? El estado de reposo, el estado de reposo, sobre y de presionado. Entonces le voy a cambiar la característica al objeto, al símbolo dentro de la escena. Puedo seleccionar más de uno, ir a propiedades y decirle que aquí cambia un poco el cuadro de diálogo, ¿no es cierto?, porque son otros elementos los que son comunes entre todos los símbolos, pero también lo puedo cambiar a símbolo de botón y quedan transformados cada uno de ellos en botones, ¿ya? Esto, como les digo, lo puedo hacer idealmente antes de animar, pero si están ya animados los puedo hacer igual, como yo ya no estoy animado. Una vez transformado en botón, si yo me voy dentro de cada uno de ellos, resulta que ahora no tengo una línea de tiempo con fotograma 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, sino que tengo un fotograma llamado reposo, sobre, presionado y en un cuarto que se llama zona activa, ¿ya? En cada uno de estos estados yo puedo poner o definir un cuadro clave y realizar un cambio en el botón. Por ejemplo, en el estado sobre, inserto un fotograma clave y resulta que cuando yo quiero pasar por encima del botón le voy a hacer un cambio, lo voy a hacer crecer, ¿ya? En el estado de reposo está así, en el estado sobre está más grande. En el estado presionado inserto otro fotograma clave y lo achico, por decir algo. Reposo, sobre y presionado. Aquí ustedes pueden realizar distintas modificaciones. Pueden incluso cambiar de imagen, traer desde Photoshop, ¿no es cierto?, otra imagen y cambiarle el color o teñirlo con algún filtro, ¿no es cierto?, o efecto. Acá, por ejemplo, cuando paso por encima, esto lo puedo transformar en un símbolo gráfico o en un símbolo clip de película para aplicarle algún efecto o filtro desde acá, ¿ya? Y moverlo un poco. Moverlo, modificarlo, incluso yo podría construir una capa nueva y aquí crear un texto que diga biografías o bio.
¿ya? Y este texto realmente está muy grande, pero lo puedo ajustar acá y puedo ver que, ¿no es cierto?, me funciona en este contexto. En este caso, la capa del texto ¿ya? La capa del texto está presente en los tres estados, en estado de reposo, sobre y presionado, por lo tanto siempre aparece. Pero yo puedo ubicarlo, por ejemplo, la puedo correr, la elimino del reposo, no existe en estado de reposo, pero cuando estoy encima, sí aparece el texto. Y cuando lo presiono, inserto un fotograma clave, por ejemplo, y le cambio el color. ¿Ya? Puedo hacer diferentes modificaciones o aplicaciones en cada uno de los estados. Incluso podría eventualmente poner animaciones, que por ejemplo cuando yo estoy en estado sobre, que aquí aparezca un clip de película que internamente tenga una animación que dé vuelta, o que gire, o que haga algo, ¿ya? Lo que yo ponga dentro de cada estado es independiente, yo lo voy a poder controlar, ¿ya? En la escena, ahora, este elemento, este botón, que está modificado, ¿no es cierto?, que internamente tiene sus estados, ¿ya?, en la escena, como yo ya lo tenía animado, tengo que asegurarme que en la escena, como les digo, también tenga características de botón. Como yo lo inserté la primera vez como clip de película, ¿ya?, era un clip de película, lo importé como clip de película y lo puse en la escena como clip de película, no me basta con solo cambiarlo en la biblioteca, también tengo que cambiarlo en la escena, ¿ya?, para que puesto en la escena también funcione como botón. Voy a probar la película acá. Ahí se arma, aparecen los botones y esto aparece. Reacciona. Ahora, simplemente está armado el botón. Ahí lo tengo presionado. Hay que programarlo a continuación, ¿ya? Este procedimiento lo tengo que hacer con cada uno de los elementos que yo quiera cliquear, ¿no es cierto? Lo cambio como botón en la biblioteca, le doy las características internas y lo cambio como botón aquí en la escena. Ahora, necesito programar esto para que al momento de pinchar el botón yo pueda partir a otra escena, ¿no es cierto?, a la escena, en este caso, biografía. Pero previamente necesito detener la película. Por defecto, la película en Flash lo que hace es que una vez que termina o acaba una escena, inmediatamente despliega la segunda y la tercera escena, ¿no es cierto?, y luego en loop, ¿ya?, permanentemente. Entonces lo primero que tengo que hacer es que al finalizar la primera escena, la película se debe detener para esperar al usuario a que haga un clic y poder ir, ¿no es cierto?, a la escena que a mí me interesa. Lo mismo con todas las otras escenas, es decir, dentro de la escena 2, 3, 4, también tengo que detener las películas, ¿ya?, detener la película en cada una de las escenas. Y luego programar el botón. Entonces tengo que ir a hacer dos programaciones. Para detener la escena en la línea de tiempo, lo ideal es generar una nueva capa, llamada en este caso acciones, para tener un solo lugar, ¿no es cierto?, una sola posición en la cual yo voy a programar, ¿no es cierto?, mi línea de tiempo. Las acciones o las programaciones yo las puedo asignar de dos maneras. Las puedo asignar a la línea de tiempo o la puedo asignar a los símbolos, ¿ya? Si una programación está asignada a la línea de tiempo, la programación se ejecuta automáticamente, ¿ya? Es decir, basta con que el cursor de reproducción pase por ese lugar
para que la acción se ejecute. El usuario no tiene que hacer nada. Encuentra ese fotograma y la acción se realiza. En cambio, cuando uno hace la acción, cuando una acción yo la asocio a un símbolo, básicamente un símbolo de botón, el usuario va a tener que hacer clic o hacer algo, pasar por encima o arrastrar o accionar el botón para que la acción se realice. ¿Ya? Las acciones de fotograma son automáticas, entonces las acciones de símbolo o a botones son o están relacionadas con un evento, con un movimiento del botón. ¿Ya? Entonces tengo estos dos tipos de acciones. En la línea de tiempo, en la capa de acciones, inserto un fotograma clave al final de la escena, porque lo que me interesa es parar al final. Si yo no inserto un fotograma clave, la acción va a quedar puesta al principio. ¿Ya? En el último fotograma de la escena, ¿no es cierto?, después que han terminado todos los movimientos de mis objetos, de mis símbolos, inserto un fotograma clave en la capa de acciones, botón derecho, aquí panel de acciones. Dice aquí acciones de fotogramas que se ejecutan automáticamente. Tengo un botoncito de asistente de script, hay que activarlo. ¿Qué significa este asistente de script? Es una ayuda que me va a ayudar en la sintaxis de la programación. Como yo no conozco la programación, ¿no es cierto?, el código específicamente, necesito cuidarme de los acentos, de los espacios, los puntos y comas, los paréntesis, la manera en cómo se escribe la programación. El asistente de script me ayuda en eso. Entonces, voy a buscar, aquí tengo todas las funciones posibles que yo puedo activar o programar. ¿Ya? Dentro de funciones globales, dentro del control de línea de tiempo, porque lo que yo quiero es modificar o trabajar la línea de tiempo, tengo la acción de stop. ¿Ya? Hago doble clic y básicamente se pega, ¿no es cierto? Esa es la sintaxis correcta, stop, paréntesis, paréntesis, punto y coma. Y eso es todo, nada más. Resulta que en ese fotograma, arriba del circulito vacío, ¿no es cierto?, aparece una letra A, que indica que ese fotograma tiene una acción. La acción es stop. Entonces ahora la película va a llegar al final y se va a detener. ¿Ya? Vamos a probar. Control, probar película. Se arma todo, ¿no es cierto? Llega al final de la animación y se detiene. Aquí ya no vuelve a avanzar, no vuelve a hacer el loop, ¿no es cierto? Y yo puedo activar en este caso los botones. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que hacer. Acción que hay que repetir en cada una de las escenas. En la escena 2, armar la capa acciones, insertar fotograma clave al final, ir al panel de acciones, poner el stop. ¿De acuerdo? Ahora hay que programar el botón para activar la otra escena. Lo ideal es cuidar de estar siempre en el fotograma final, ¿ya? Para asegurarme que cuando la película se detenga, el botón se va a ver programado en ese instante. Si yo eventualmente programo el botón por acá, ¿no es cierto?, o cuando no está al final de la acción, podría eventualmente haber un problema de que activar el botón antes, pero cuando se termina la acción, el botón no está con la programación asignada porque se asignó con un fotograma clave anterior. Entonces me pongo aquí en el cuadro final, en el fotograma final, selecciono el botón derecho, panel de acciones, y tengo exactamente lo mismo. Ahora solamente que aquí dice acciones de botón. ¿Ya? Y la acción es, para poder ejecutar la navegación, go to, ir a, ¿no es cierto? Doble clic en go to y como estoy en una acción de botón,
se activan ahora no solamente una línea de código, sino que dos, ¿ya? Una programación de botón se divide en dos partes. Una que es el evento, quiere decir cuándo sucede lo que quiero que suceda, y la otra que es la acción propiamente tal, ¿no es cierto?, que es lo que quiero que suceda, ¿ya? En el evento, arriba, yo puedo acá seleccionar o marcar cuándo quiero que suceda la acción. Tengo la opción de presionar, en este caso el botón, ¿no es cierto?, on press, de liberar o soltar el botón, de liberar afuera, presionar una tecla particular, donde yo le pongo ahí la tecla H, por ejemplo, etc. Situar fuera del objeto o generar un rollover, ¿ya? Varias opciones. En general, o por defecto, viene la opción liberar, que es on release. ¿Qué significa esto? Hace referencia al clic del botón, pero en el momento en que yo suelto el mouse, ¿ya? El proceso del clic tiene dos movimientos. Yo presiono y suelto. Generalmente uno hace clic y no se da cuenta, pero son dos acciones: presionar y soltar. Usted seguramente más de alguna vez le ha pasado que tienen un cuadro de diálogo o una opción, van a hacer clic en un botón, presionan y dicen, oh, no quería hacer esto, me arrepiento, y para eliminar eso, ¿no es cierto?, yo salgo del botón y suelto afuera, y en ese caso la acción no se ejecuta, ¿verdad? Porque la acción está asociada al soltar el botón, al liberarlo, no al presionar. Si yo pongo aquí presionar, on press, la acción se ejecuta nada más yo haga el clic, no me puedo arrepentir, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahí está. Y como les digo, entre medio aquí está la opción de rollover, cuando paso por encima. Cuando hago rollout, quiere decir que cuando estoy encima y al momento en que salgo, ¿no es cierto?, también puedo ejecutar algo. Cuando arrastro fuera, cuando presiono y muevo el objeto, etc. Ahí está como por defecto on release. Cuando suelto el... Y la acción es ir a y reproducir una escena. ¿Qué escena? La indico acá de todo el listado de escenas que tengo generadas. En este caso la escena biografía. Y luego me pregunta dónde en la escena biografía. En un fotograma. ¿En qué fotograma? En el primer fotograma. Yo podría hacer que el botón me llevara al final de una escena particular o en algún punto particular de la escena, ¿ya? En este caso dice on release, go to and play, biografía, fotograma 1, ¿ya? Esa es la programación del botón. Ahí está. ¿Qué me falta para probarlo? Que en biografía, en la escena biografía, hago una capa, acciones, ¿no es cierto? Y aquí yo ponga también un stop, porque si no, al saltar mi biografía y no tener un stop, me va a volver a la escena. Ahí está. Guardo. Pruebo película. La escena se ejecuta, aparecen las animaciones, aparecen los botones, los estados del botón, presiono, todavía no pasa nada, no he soltado. Al momento de soltar, me salta la escena biografía. Acá voy a tener los mismos elementos, botones, ¿no es cierto? También tengo el stop, ¿no es cierto?, en el último fotograma de la escena. Voy a tener los botones que también voy a tener que programar. La única diferencia es que voy a tener un botón que me lleve a la escena inicio para devolverme a la primera escena. Y eso es todo. Ahí yo genero la animación, el movimiento de navegación entre una escena y otra, ¿ya? No es nada muy complicado, es un poco enredado, pero como les digo, en la carpeta compartir del profesor, del equipo profesor, está seguramente el mismo que yo le he compartido las otras veces, ¿no es cierto? Este documento con la presentación que indica, digamos, un poco estos pasos, ¿ya? Lo importante es que los botones hay que activarlos, ¿no es cierto?,
en la biblioteca como botón y en la escena también tienen que estar transformados, ¿no es cierto?, a botón, para efectos de aquí ir creando las distintas características del botón. Eso. Bueno. Eso es. Habría entonces que empezar a programarlo y ver si funciona. Ojo, que lo que no puede pasar, y es un problema, digamos, común, que causa error y un poco de extrañeza, que dentro de un botón, ¿no es cierto?, dentro de los distintos estados, aquí por ejemplo, yo no puedo hacer que ese objeto, que ese elemento que está dentro de uno de los estados del botón, sea a su vez un botón, ¿ya? Yo no puedo tener un botón dentro de un botón, porque cuando esté encima de él, Flash no va a saber a qué botón tiene que hacerle caso, al botón que está primero o al que está dentro de esa situación, ¿ya? Lo que sí puedo hacer es que dentro del botón yo pueda tener un clip de película o un símbolo gráfico para efectos de ponerle no sé, filtros, etc., ¿ya? Pero no puedo tener un botón dentro de un botón, ¿ya? Eso es una de las causas principales de que después cuando probemos los botones no se activan, no funcionan, ¿ya? Hay que tener ojo con eso. Está. Pruébenlo a ver si